Hola amigos, vamos a continuar con el primer método de factorización que corresponde al método del factor común. Como les había dicho, este método se subdivide en dos casos, el factor común monomio, que lo vimos en los anteriores vídeos, y este segundo caso que sería el factor común polinomio. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque a diferencia del anterior caso, entonces lo que se va a repetir ya no va a ser un monomio, sino todo un polinomio. Es así que nos vamos a ir directamente al ejercicio número 1. Y si ustedes observan, rápidamente se van a dar cuenta que el polinomio x más 1 se está repitiendo. Entonces lo podemos factorizar, en este caso llevándolo adelante. A continuación abrimos un paréntesis y tendríamos que realizar las siguientes divisiones. El primer término entre el factor común, nos damos cuenta que se va a cancelar x más 1, entonces nos va a quedar a más. Ahora dividimos el segundo término entre el factor común, se cancela también obviamente x más 1 y nos queda la b. Ahora nos damos cuenta que los factores obtenidos son factores primos, entonces la factorización habría terminado. Anotamos entonces en esta parte de abajo cuáles son los factores primos, x más 1 y a más b. Ambos serían de primer grado. Vámonos al ejercicio número 2. En este ejercicio entonces tenemos que observar y nos damos cuenta que está repetida, en este caso, la expresión 1 menos x, vale decir el polinomio 1 menos x. Entonces lo que podemos hacer es agrupar los dos primeros términos para que esté de forma más clara que justamente ese polinomio repetido es 1 menos x. Entonces lo resaltamos para que ustedes también lo puedan ver y lo factorizamos. En este caso lo llevamos adelante, abrimos otro paréntesis y empezamos con las divisiones. El primer término entre el factor común se trata de la misma expresión. Como estoy en división, entonces tengo que anotar la unidad más. Realizo ahora la segunda división, segundo término entre el factor común. Se cancela entonces 1 menos x y nos estaría quedando solamente 2 veces a. Bien, ahora la factorización ha terminado porque nos damos cuenta que estos factores obtenidos también corresponden a factores primos. Entonces los anotamos. 1 menos x y 1 más 2a. Vámonos al tercer ejercicio. Ahora observando nos damos cuenta que los polinomios a cuadrado más x menos 1 y x menos 1 más a cuadrado se trata de la misma expresión, solamente que tendríamos que cambiar el orden justificándonos en la propiedad conmutativa de la suma. Entonces podríamos reescribir el ejercicio de la siguiente manera. Copiamos la primera parte, 4m a cuadrado más x menos 1. Y en la segunda parte es donde tenemos que darle forma. Entonces empezamos ordenando a cuadrado más x menos 1. Ahora si ustedes comparan, entonces se van a dar cuenta que se está repitiendo todo ese trinomio. Lo factorizamos entonces a continuación, llevándolo adelante, a cuadrado más x menos 1. Abrimos otro paréntesis y empezamos con las divisiones. El primer término entre el factor común, entonces es obvio que nos va a quedar 4m más, dividimos el segundo término ahora entre el factor común, entonces rápidamente nos damos cuenta que nos va a quedar solamente 13. Nos damos cuenta que los factores obtenidos son primos, entonces la factorización habría concluido y podemos anotar en esta parte de abajo cuáles son los factores primos, en este caso a cuadrado más x menos 1 y 4m más 3n. Ambos son primos porque ya no es posible desdoblarlos en más polinomios. Vámonos ahora al último ejercicio, vale decir al ejercicio 4. Observándolo entonces nos podemos dar cuenta que x menos 1 sería el polinomio que se está repitiendo. Lo llevamos entonces adelante, x menos 1. En este caso vamos a abrir un corchete porque nos vamos a dar cuenta que en su interior va a haber necesidad de utilizar paréntesis. Empezamos entonces a dividir el primer término entre el factor común. Se cancela x menos 1 y nos va a quedar a menos. Ahora dividimos el segundo término entre el factor común. Entonces x menos 1 se cancela y nos queda a más 2. Pero como está el menos por delante, debemos mantener el paréntesis para protegernos porque sabemos que va a haber cambio de signo. Cerramos el corchete y ahora debemos darnos cuenta que en el corchete se puede simplificar algunos términos. Entonces anotamos x menos 1 como primer factor y el segundo factor
Fíjense, yo tendría a menos a, entonces se va a cancelar y solamente me quedaría menos 2. Por cuestiones de orden, en este caso los monomios siempre van delante de los polinomios, entonces la respuesta final sería menos 2 multiplicado por x menos 1. Este sería entonces el resultado final. Los factores primos, sabemos que el menos 2 no cuenta como factor primo, porque el factor primo debe contener por lo menos una variable. Entonces nos quedamos solamente con x menos 1, que vendría a ser el único factor primo. Bien, con esto hemos terminado. Muchas gracias por la atención.